la grabación y vamos a entonces dar inicio a la clase de consulta número 20 de biología, donde vamos a ver un repaso de epidermis principalmente, ¿ya? Entonces, voy a compartir la pantalla. Va a ser el mismo modo de trabajo que siempre, chiquillas, ¿ya? Entonces la idea es que yo, por ejemplo, planteo una pregunta, y la idea es que si alguna de ustedes sabe la respuesta, aporte dentro de la información que maneja. No sé si recuerdan, pero en la última clase de consulta aparecieron unas preguntas, y fue súper enriquecedor que algunas compañeras aportaran esas preguntas, porque en el fondo todos tenemos conocimiento de alguna información que puede complementarse con la información que tengo yo, más la información de la compañera, y así generamos una definición de los conceptos mucho más completa. ¿Ya? Entonces, esta clase, no sé si la han revisado. Si no la han revisado, no hay problema. Si tiene alguna duda o consulta respecto a la materia, de la materia como en sí, que vimos en las primeras clases desde abril, también se puede hacer las consultas, no hay preguntas tontas, así que puede activar su micrófono cuando quiera. En el caso cuando yo plantee la pregunta, la idea es que quienes manejan la información respondan y activen su micrófono, y así vamos generando como un diálogo entre nosotras, más que yo todo el rato esté hablando, ¿ya? Entonces, la capa más externa de la piel es la epidermis, formada por el tejido epitelial. Siempre de aquí en adelante tiene que acordarse que tejido epitelial o epitelio es sinónimo de epidermis en las capas de la piel. Así que epi con epi, tejido epitelial con epidermis, ¿ya? Eso que no se lo olvide. Bueno, la epidermis es la capa con la que trabaja la cosmetóloga principalmente, porque generalmente si la epidermis está reseca, y esto es como una pregunta del Seremi Salud, el Seremi Salud hizo una pregunta respecto a la deshidratación de la piel. Entonces preguntaban, por ejemplo, cómo se hidrata la piel, pero desde dentro hacia afuera, y desde afuera hacia adentro. Eso lo tendríamos que tener claro, ¿verdad? ¿Cómo yo hidrato mi piel desde adentro hacia afuera? Desde adentro hacia afuera yo bebiendo líquidos, y esos líquidos llegan a través de los vasos sanguíneos a la dermis, hinchan la dermis. Recuerden que la dermis está compuesta por una sustancia fundamental que se hincha con líquidos, y posteriormente esa agua pasa a la epidermis, y la epidermis viaja a través de estas acuaporinas o estos poros de agua que tienen también las células de la epidermis. Entonces, una epidermis hidratada en el fondo, la epidermis se puede hidratar desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Desde adentro hacia afuera es el mecanismo que recién mencioné. Entonces, recordar que esta sustancia fundamental que está en la dermis se hincha con agua, y además, dentro de esa sustancia fundamental hay agentes humectantes que mantienen esa agua en la dermis, y después esa agua sube a la epidermis, y así es la forma en la que se hidrata la epidermis, desde adentro hacia afuera. Y desde afuera hacia adentro, la forma en que se hidrata la epidermis, ¿cómo será, chicas? Con las cremas. Con tratamientos hidratantes. Súper, con las cremas, productos, lociones, aguas micelares, con todos los productos cosmetológicos que yo le pueda aplicar superficialmente. Y cómo se hidrata la epidermis a través de las vías y los grados de penetración. Las vías y los grados de penetración nosotros lo deberíamos manejar al revés y al derecho, y eso ya no se puede olvidar de aquí a nunca más, ¿ya? ¿Cuáles serían las vías de penetración entonces? ¿Alguien se acuerda? Transnexial, ¿Sí? transepidérmica. Perfecto, esas dos. Y dentro de la transepidérmica habían dos más. Entonces tenemos dos vías de penetración. Si yo pongo una crema superficialmente en la epidermis, la primera vía de penetración es a través de los nexos cutáneos. ¿Y cuáles son los nexos cutáneos? Se refiere a los orificios, y los dos orificios que tiene la piel es el poro, que es la glándula sudorípara, y el pelo, donde se encuentra, que el conducto se denomina ostium folicular, en donde está la glándula sebácea. Perfecto. Generalmente, si el activo es afín al aceite, va a entrar por el ostium folicular, y si es afín al agua, va a entrar por el poro. Y ahí tenemos una vía de penetración, que era la vía transnexial. Por la vía transepidérmica es que cruce las células de la piel. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Exacto. Y el activo podría pasar por entre medio de las células de la piel o cruzar las células de la piel, y eso era como dos vías transepidérmicas, pero cualquiera de las dos son viables. Desde ese punto de vista, si yo pongo un activo, el activo va a penetrar por la vía transnexial y por la vía transepidérmica. Siempre va a penetrar por ambas vías, ¿ya? Creo que se escucha ahí, vamos a ver. Ya.
¿Queda claro entonces eso? ¿Cómo se hidrata la epidermis desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera? Eso tiene que quedar clarito, chiquillas. ¿Quedó claro, verdad? Entonces, vamos a seguir con la epidermis en la capa más externa. ¿Y qué significa esto? Finalmente la epidermis es la capa que más se daña. ¿Por qué se daña tanto la epidermis? Porque nosotros utilizamos productos detergentes, de repente limpiamos la casa con productos desinfectantes, antisépticos, o utilizamos sustancias químicas que tienen contacto con nuestra piel, y nuestra piel en el fondo va dañándose, ¿verdad? Va deshidratándose, va resecándose, en este caso, debido incluso al lavado de manos, se va resecando mucho la capa más externa de la piel. Desde ese punto de vista, es imprescindible recomendar productos cosméticos acorde a el estado en el que está la piel. En el caso que la piel esté muy reseca y dañada, recomendar productos reparadores, nutritivos, ¿ya? No sé si recuerdan cuando hablamos incluso del zinc, que servía como un activo reparador de la piel en caso de heridas o fisuras o resequedades, ¿ya? La epidermis, entonces, ¿cómo podríamos definir esta capa de la piel con esta imagen que vemos acá? Es el ciclo de vida de una célula epitelial. Desde que nace en la capa basal, crece, se desarrolla, genera un metabolismo celular, se nutre, elimina desechos, luego muere, empieza a generar gránulos de... ¿Cuál es la proteína de la epidermis, chiquillas? La queratina. La queratina, perfecto. Entonces, ya cuando la célula muere, empieza a generar gránulos de queratina, y esa es la capa granulosa, por eso se llama granulosa, de gránulos de queratina, eso para que se acuerden, y posteriormente la célula muere, se vuelve plana, y genera como esta idea de ladrillos que se encuentran sellados como con un cemento, y eso es lo que denominamos como barrera cutánea, o la famosa capa córnea, ¿ya? Posteriormente, esta célula muere y se desprende espontáneamente a la superficie de la piel, y eso es lo que nosotros vemos como las células muertas que vemos generalmente en las mañanas cuando despertamos, en la zona de la comisura de los labios, o en alguna zona del rostro cuando está muy reseco. La epidermis, entonces, ya entendemos que es el ciclo de vida de una célula desde que nace hasta que muere, y en la parte superficial tenemos células muertas que están llenas con la proteína que mencionaba la compañera muy bien, de la queratina. ¿Qué es la queratina, chiquillas? La proteína. ¿Chiquillas y chiquillos? La proteína. Proteína. La proteína de la piel que le va dando esta como firmeza después de que la célula pierde su núcleo, las va achatando y las va haciendo más resistentes. Y cuando llegan a la superficie, estas quedan como más transparentes, como el manto lúcido, parece, capa lúcida, y se desprenden. Perfecto. Vamos a decir entonces, así, muy bueno el aporte de la compañera, entonces vamos a decir que la queratina es la proteína de la epidermis, que no se le confunda con las proteínas de la dermis, ¿ya? La queratina es la proteína de la epidermis, y vamos a definirla, así como en una definición un poquito más técnica, pero está muy bien lo que dijo la compañera, como una proteína fibrosa. ¿Se acuerdan lo que era fibroso? Es decir, que genera estructuras que es como una especie de trenzado, y esta estructura genera como una trenza alargada que va generando un efecto de impermeabilidad en la piel, también como mencionaba la compañera, ¿ya? La queratina es la que mantiene en el fondo la capa córnea como intacta, y genera como este efecto de impermeabilidad que impide un poco la penetración de sustancias tóxicas, sustancias nocivas, etc. ¿Ya? Recordar que la proteína de la queratina es rica en azufre y pobre en agua, ¿ya? Eso también lo podríamos, esa es parte como de la definición de la proteína. Y no sé si alguien se acuerda cuáles son de qué están compuestas las proteínas, o qué sería una proteína, porque nosotros hablamos de proteínas, una cadena pero de ¿qué será? aminoácidos. Exactamente, la compañera aquí menciona súper bien. Vamos a compartir una imagen que no sé si se acuerdan, voy a dejar de compartir un poquito, no sé si se acuerdan de esta imagen, chiquillas, espérenme, déjenme, las comparto al tiro. Espérenme un segundito. Acá. No sé si se acuerdan de esta imagen, las voy a ajustar. No sé si se acuerdan de esta imagen, se ve, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan de esta imagen que en alguna clase de consulta pasada, por ahí como por junio probablemente, dijimos que una proteína es una macromolécula que se encuentra, que es biológicamente muy activa,
Es decir, a nivel de todas nuestras células, las proteínas son macromoléculas o moléculas grandes, que lo que hacen en el fondo es tener múltiples funciones a nivel celular, ¿ya? En una célula, una proteína puede ser un acelerador de reacciones químicas, puede ser una parte estructural, como en el caso de la epidermis, y o puede formar estructuras como, por ejemplo, ¿se acuerdan que en la dermis dijimos que las proteínas forman una especie de malla, una cama elástica que le otorga flexibilidad a esta capa de la piel? Es decir, las proteínas son partes estructurales o son partes funcionales de las células, y acá vimos que una proteína, si nosotros la dibujásemos, sería algo así como este collar de perlas que yo le mencionaba, y cada una de estas subunidades o estas pelotitas de un color serían los aminoácidos, que serían las subunidades de las proteínas, como muy bien dice la compañera. Es decir, una proteína es una macromolécula que en algunos casos, en el caso, por ejemplo, de la queratina en la epidermis, es parte estructural de esa capa de la piel, y en el caso, por ejemplo, de la célula, hay algunas proteínas que son enzimas o aceleradores de las reacciones químicas que ocurren en el metabolismo celular, y por tanto las proteínas son esenciales para mantener la vida de un individuo. Desde ese punto de vista, la proteína, acá como se menciona, presenta subunidades de aminoácidos, y eso que no se le olvide, porque eventualmente podría haber alguna pregunta de eso, ya que la piel tiene bastantes proteínas, ¿ya? Que no se le olvide esta parte de que cada una yo le decía que las proteínas es como un collar de perlas, y cada perla es un aminoácido que es el que compone la proteína, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto, o que no haya quedado muy claro esto de la proteína de la epidermis? ¿O queda claro, chicas? Chicas y chicos. Sí. Ya, sigamos entonces. Ya, entonces lo de la proteína de la epidermis tiene que quedar ultra claro, chiquillas. ¿Cuántos tipos de queratina hay? ¿Alguien se acuerda? Eso también, Dos. hay que acordarse, como no dejar que la materia se olvide, sino que empezar a repasarla. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de queratina? La queratina dura y la queratina blanda, ¿cierto? Recordar que la queratina dura es como lo más simple, es la queratina que tenemos en las uñas, porque genera estructuras más duras, y la queratina blanda es la que tenemos en la piel o en la epidermis, y en el caso del cabello, que también es queratina, tenemos queratina dura y blanda, ¿ya? Entonces acordarse que hay dos tipos de queratina, eso también es importante recordar, ¿ya? Si no se acordaba, anótelo por ahí para repasarlo, y si no, anote lo mismo que yo estoy mencionando, porque en el fondo, más que eso, es lo que tenemos que saber como en términos básicos. Luego vamos a hablar un poco de las células de la epidermis. Se acuerda que en la epidermis no teníamos como terminaciones nerviosas, o habían terminaciones, no habían terminación nerviosa, y las terminaciones nerviosas estaban en la dermis. Entonces, en la capa basal teníamos una célula que se llama la célula de Merkel, que es la que une una terminación nerviosa con la epidermis, y esta célula de Merkel, ¿se acuerda cuando vimos las funciones de la piel? Dijimos que nos servía para el tacto, ya para sentir en el fondo texturas a través de la piel, y es como una célula importante para sentir el tacto a través de la piel, ¿ya? Por otro lado, dijimos que la célula de la capa basal, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la célula que es como que compone casi toda la epidermis? ¿Alguien sabe? Vamos a volver a la imagen anterior. Se llama queratinocito, es decir, la célula que está acá, la célula que nace acá, que crece, se desarrolla y luego muere, y luego superficialmente se desprende al medio, se llama queratinocito. ¿Por qué? Porque en el fondo son células que potencialmente en la capa granulosa pueden generar queratina, y por eso se llaman queratinocitos. Por si acaso no lo sabía. Y por otro lado tenemos otra célula que es el melanocito, y aquí ya entramos en el otro concepto de esta capa de la piel, que es la melanina. ¿Ya se acuerda qué es la melanina? Sí. ¿Sí? ¿Cuál era la definición de la melanina, chiquillas? En términos ¿Es un simples. pigmento fotoprotector? Perfecto. Pigmento fotoprotector. ¿Qué significará eso? Nuevamente tenemos que es un pigmento proteico, es decir, es de origen derivado de una proteína o una proteína en sí, que lo que hace en el fondo es generar un color a la piel y protegernos de la luz. ¿De qué luz? Principalmente de la luz del sol, ¿ya?
La melanina, entonces, como muy bien mencionaba la compañera, un pigmento fotoprotector, y este pigmento lo que hace principalmente es protegernos de la luz. Recordar que este pigmento solamente se encuentra en la capa más externa, por tanto, si nosotros, por ejemplo, hoy día nos pusiésemos el sol todo el día a tomar sol, ¿qué es lo que pasaría con este pigmento? ¿Aumentaría su secreción o disminuiría? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Cada vez que yo me expongo más a la luz, el pigmento más sintetiza, o sea, la célula que secreta el pigmento, que se llama el melanocito, sintetiza mucho más el pigmento, y desde ese punto de vista, en el fondo, nosotros empezamos a adquirir como este color bronceado, ¿cierto? La célula que sintetiza el pigmento se llama melanocito, ¿ya? Entonces tenemos que la melanina es un pigmento fotoprotector sintetizado por una célula que se llama melanocito, y tenemos que la queratina, que es una proteína fibrosa, está sintetizada por los queratinocitos en la capa granulosa. ¿Ya? Eso tiene que quedar clarito, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? ¿No? Ya. ¿Se acuerdan entonces de la capa basal, que es como la capa más profunda de la epidermis? Tenemos que recordar que bajo esta capa tenemos la unión dermoepidérmica. ¿Se acuerdan lo que era la unión dermoepidérmica? Sí. Que era como esto celestito que se ve acá, ¿sí? En el Sí, fondo es entre la la dermis unión, y la epidermis. exactamente, como el nombre lo dice, ¿ya? En la unión dermo, la unión entre la dermis y la epidermis, y recuerde que esta unión es como bien irregular, tiene como montecitos y valles, y que luego con el envejecimiento estos montecitos y valles se van volviendo medios planos, y es lo que en el fondo genera el proceso degenerativo natural del envejecimiento, ¿ya? Y por otro lado, no sé si se acuerda de esta célula de Langerhans, que era como una célula que yo le decía que era como un vigilante, que se encontraba en la epidermis, y que, por ejemplo, si nosotros nos generamos una herida, esa célula de Langerhans es como una especie de vigilante que activa el sistema inmunológico para que, si es que entra algún microorganismo que genere alguna enfermedad, en el fondo, la idea es destruir el microorganismo antes que se genere una infección más complicada, ¿ya? Esas son principalmente las células, chicas. Y bueno, acordarse de lo que les mencioné recién, aquí estamos como nuevamente repasando, en la capa granulosa, los queratinocitos, en esta capa es cuando empiezan a sintetizar los gránulos de queratina, y se empieza a formar la queratina, que posteriormente como que va a ser la que va a cubrir la capa córnea y va a generar este efecto de impermeabilidad en nuestra piel, ¿ya? Acá tenemos la idea del queratinocito, entonces recordar que un queratinocito es cualquier célula de la capa basal que luego nace, o sea, nace en la capa basal, crece, se desarrolla, luego empieza a morir, genera gránulos de queratina en la capa granulosa, luego pierde su color, como bien mencionaba la compañera, en la capa lúcida, y posteriormente se pierde su forma, se vuelve 100% plana, no tiene núcleo, y se forma como estos ladrillos que son de la capa córnea, ¿ya? Ahí está el modelo del ladrillo y el cemento. Entonces es imprescindible que en la capa córnea estos ladrillos con este cemento estén perfectamente unidos, ya que en el caso que no estén unidos, hay un defecto en la barrera cutánea y eso puede generar alergias, irritaciones y dermatitis, ¿ya? No sé si recuerda que aquí nosotros, cuando hablamos de este modelo ladrillo-cemento, también dijimos que las personas que tienen dermatitis atópicas, que generalmente son diagnósticos que se le hacen en niños, tienen estos ladrillos con estos cementos, que no, este cemento como que no está 100% impermeabilizando ni uniendo un ladrillo con otro, y por tanto lo que ocurre es que están como, este cemento entre medio está como medio abierto, y entran muchos alérgenos y sale mucha agua de la piel, por tanto la dermatitis atópica tiene como principal síntoma la dermatitis, la irritación de la piel, enrojecimiento por la entrada de sustancias a la piel, a las capas más externas de la piel, y principal síntoma también es la deshidratación y descamación de la piel debido a la pérdida de agua. Entonces, si usted tiene una piel normal, sin alguna patología, estos ladrillos con estos cementos van a estar perfectamente unidos, y en el caso que tenga alguna patología, como por ejemplo la dermatitis atópica, lo que va a ocurrir es que estos ladrillos con este cemento van a estar así como desordenados, y van a tener como fugas o aperturas en donde se va a perder agua y van a entrar alérgenos. ¿Ya? Eso también es importante que se entienda así. Para la dermatitis atópica generalmente se utilizan cremas con varios componentes grasos para, entre comillas, como ir
tapando o sellando un poco estos espacios entre medio de las células y así en el fondo impidiendo que penetren algunas sustancias externas, ¿ya? Y de ese modo también yo genero una hidratación pasiva, no sé si se acuerda del término de hidratación pasiva, si yo pongo varios componentes grasos, yo genero hidratación pasiva y de ese modo no se pierde agua, ¿ya? Eso es como en términos generales, como el tratamiento básico para la dermatitis atópica, siempre utilizar cremas como ricas en lípidos o ricas en grasas, para que así no se pierda la humedad de la piel natural y así no entren como alérgenos o sustancias que puedan irritar la piel, ¿ya? ¿Queda claro eso? Sí, Perfecto. súper. Ya, las demás chiquillas, si quieren activar su micrófono también y comentar algo, no hay ningún problema, chiquillas. Se agradece a María Isabel que ha sido una participante activa, ¿ya? Entonces acá nuevamente tenemos la misma idea, chicas, ya recordar capa basal, tenemos queratinocitos naciendo, tenemos melanocitos y tenemos célula de Merkel. En la capa espinosa tenemos célula de Langerhans y tenemos los queratinocitos ya alimentándose, nutriéndose y generando un metabolismo celular. Posteriormente, en la capa granulosa, ya sabemos, gránulos de queratina, la célula empieza a morir. Estrato lúcido, ya la célula muere completamente, pierde su color. Y estrato córneo, ya la célula, principalmente la célula está muerta completamente, está plana, está sin núcleo y forma este ladrillo con este cemento que yo le mencionaba. ¿Ya? ¿Queda claro entonces? Que las células más jóvenes son las que están en la capa basal y las células entre comillas más viejas o que ya están muertas o que ya se van a recambiar serían las células del estrato córneo. Y posteriormente, acá no aparece, pero en el libro aparecía como el estrato desprendible, en donde la célula del estrato córneo se desprende espontáneamente y se libera a la superficie de la piel, y es lo que nosotros vemos como estos puntitos blancos que vemos generalmente en las mañanas o en las noches, ¿ya? Acá tenemos otra imagen, recordar que la piel tiene los orificios que también mencionamos recién, a través de estos orificios también ingresan los activos cosmetológicos, y aquí tenemos la glándula sudorípara y ecrina, perdón, y la apocrina, ¿ya? ¿Se acuerda de la diferencia entre una y otra? Y no sé si recuerda la clase de anexos cutáneos, ¿ya? Recordar que las glándulas que son exocrinas, que son las que vemos acá, son anexos cutáneos, ¿ya? Anexos cutáneos se denomina el pelo, las uñas y las glándulas que tenemos en la piel, ¿ya? Y glándula ecrina, sudorípara, sudorípara, apocrina y la glándula sebácea. Esos son en términos generales las glándulas, pero también a los anexos cutáneos le añadimos, no sé si se acuerda, unas glándulas que se encontraban alrededor de los ojos, ¿ya? Y además le sumamos la glándula lagrimal y también eventualmente, por si nos preguntan, dentro de la cavidad bucal también tenemos glándulas que secretan la saliva, ¿ya? La glándula mamaria también sería una glándula que podría ser un anexo cutáneo, y esas en el fondo son todas. El Seremi de Salud fijo pregunta una pregunta de anexos cutáneos, ¿ya? Entonces tiene que quedar claro cuáles son los anexos cutáneos. Como le mencioné, el Seremi Salud preguntó por la glándula ciliar, que se acuerda que era una glándula sudorípara que se encontraba en las pestañas, ¿ya? Acordarse de eso. También dijimos que en el párpado superior hay una glándula que se llama glándula de Meibomio, no sé si se acuerda. Le digo estos nombres no para que se lo aprenda de memoria, pero si es que el Seremi de Salud llega a preguntar, usted ya está preparada: glándula ciliar, glándula de Meibomio, glándula sudorípara ecrina, glándula sudorípara apocrina, glándula sebácea. Todas son anexos cutáneos, uñas y pelo, ¿ya? Todo eso es lo que le mencioné, anótelo por ahí, porque eso se pregunta, una pregunta del Seremi de Salud de anexos cutáneos viene fijo, ¿ya? ¿Qué más, chicas? ¿Acá alguna duda o consulta? Hasta acá donde llevamos, vamos muy rápido. No, profe, hasta ahora todo bien. Ya, perfecto. Súper, chicas. Acá nuevamente tenemos un esquema, ya, donde nuevamente vemos que la epidermis tiene todas sus capas, y en el fondo acá es la capa de la piel con la que trabaja más que nada la cosmetóloga, chiquillas. Ya, si una piel superficialmente se ve deshidratada, lo que yo primero tengo que hacer es un tratamiento de hidratación desde afuera hacia adentro, y luego recomendar que hidrate desde adentro hacia afuera, que vea más líquidos, para que así en el fondo se mejore el estado de la piel.
Y recordar en el fondo que la epidermis es la capa de la piel que tiene contacto con todo el medio externo, con los contaminantes, con las sustancias químicas que tenemos en casa, y en el fondo es la capa de la piel que está, entre comillas, como más dañada en algunos casos, ¿ya? Sobre todo, recordar que la piel de las manos es como la piel que está como más dañada, porque uno tiene actividades con las manos, lava la loza, hace aseo, limpia el baño, y esas son como la piel como, entre comillas, como más dañada, ¿ya? Así que también es importante realizar no solo procedimientos faciales, sino que también procedimientos que mejoren la calidad de la piel a nivel de las manos, ¿ya? Que tanto utilizamos las manos para todo. Y acá teníamos las preguntas, chiquillas, ya vamos a intentar responderlas. No sé, la idea es que la hagamos un poquito más interactivo, si alguna se quiere sumar, y no importa que si se equivocan, chiquillas, ya, esta es la instancia para equivocarse. Ahora nos podemos equivocar todo lo que queramos, pero después cuando veamos el Ceremi de Salud, lo importante es que aprendamos la información correcta, ¿ya? Entonces la primera pregunta acá se menciona, dice, ¿qué es la piel? No sé si a alguien como que le gustaría aventurarse como para responder esa pregunta, chiquillas. La piel es el organismo más grande de todo nuestro cuerpo y es lo que nos protege de todos los elementos y agentes externos. Perfecto, súper. Ya, es el órgano, como bien mencionaba la compañera, es el órgano más grande de nuestro cuerpo y, bueno, y más extenso de nuestro cuerpo, y como muy bien menciona la compañera, tiene un efecto como de protección para que todos los agentes externos, los contaminantes, todas las sustancias químicas, no penetren a nuestra piel. Entonces lo que hace en el fondo es dividir el medio interno, mi organismo, desde el medio externo, y lo que busca es, entre comillas, como impermeabilizar lo mejor posible nuestro organismo para que no ingresen sustancias tóxicas ni ningún tipo de agente, ¿verdad? Muy bien la definición de la compañera. Y entender que también, así como para complementar la definición, la piel está compuesta por 3 tejidos. ¿Se acuerdan de los 3 tejidos por los que los compone la piel? Ya hablamos del tejido epitelial y ese es el más externo. ¿Cuáles serían los otros 2 tejidos que la componen? ¿Se acuerdan? La dermis y la epidermis. Sí, y la dermis, ¿se acuerda de los 2 tejidos? Sí, perfecto. La dermis dijo tejido conectivo. Y habían 2 tejidos conectivos que componían la dermis. ¿Se acuerdan o no? ¿O muy específico lo que estoy preguntando? El especializado. El especializado era el de la hipodermis. Pero la dermis está compuesta por 2 tejidos. ¿Se acuerdan? Que es en el fondo... Exacta. Ya, ¿se acuerda que la dermis... reticular. Perfecto. La dermis, dijimos recién, dermis papilar, que es la de arriba, superficial, y la dermis reticular, y la dermis papilar es tejido conectivo laxo, y la dermis reticular, tejido conectivo denso, ¿ya? Tejido conectivo laxo y denso. ¿Se acuerda? Si no se acordaba de eso, no importa, pero ahora anótelo por ahí para que se vaya acordando. Tejido conectivo laxo y denso son los que forman la dermis. Tejido epitelial es el que forma la epidermis. Y como muy bien mencionaba la compañera, tejido conectivo especializado es el que generaba la hipodermis, y ahí tenemos todos los tejidos de la piel, ¿ya? Esto es como que haciendo un repaso de la clase de tejidos de hace mucho tiempo atrás. Ya, vamos a la segunda pregunta, o alguien quiere complementar más esta pregunta, chiquillas, de la piel. Quedamos bien, yo creo, con esa respuesta, ¿verdad? ¿Qué es la queratina y dónde se produce? Ahora con este repaso que hicimos recién, yo creo que todos ustedes pueden responder esa pregunta, ¿cierto? ¿Alguien que si quiera aportar? Es una proteína. Sí, perfecto. ¿Una proteína? Eso. Es una proteína. Es fibrosa y genera un efecto de impermeabilidad en la piel. Perfecto, súper. Perdone, a ver, si la última parte me la puede repetir de nuevo, que no la escuchamos. Claro, impide la penetración de sustancias químicas en la piel. No sé si entendí mal. Exacto. En el fondo, es verdad lo que dice la compañera, y es lo mismo que yo mencioné recién, lamentablemente la epidermis, bueno, y la misma queratina, como que impide la penetración de sustancias químicas, pero para eso está la cosmetóloga, bueno,
la estructura de la piel en el fondo es generar, entre comillas, un órgano como impermeabilizante, eso es lo que hace nuestra piel, pero nosotros como cosmetóloga tenemos estrategias para mejorar la penetración de los activos cosmetológicos, que es lo que nos interesan que estén en la piel. Entonces, desde ese punto de vista, la piel lamentablemente siempre va a ser una barrera como impenetrable, pero como cosmetólogas tenemos estrategias para mejorar la penetración de los activos cosmetológicos cuando realicemos un procedimiento cosmetológico. Ya eso para que lo tengamos claro, que a pesar de que la piel se opone a la entrada de los activos cosméticos, nosotras como cosmetólogas usamos estrategias para que eso mejore. Ahora, naturalmente, nuestra piel siempre va a impedir que penetre todo, entonces siempre la cosmetóloga va a estar luchando como eso. Pero está muy bien la definición de la compañera que es Marcela. ¿Algo más que aportar, chicas, en esa definición? ¿Dónde se produce? Nos faltó la pregunta. La segunda parte de la pregunta nos faltó. La queratina, chicas, ¿dónde se produce? En la En la epidermis. Perfecto. ¿Y cómo se llamará la célula que la produce? Aminoácido. Perdón, es queratinocito. Queratinocito. Perfecto, súper. O sea que la queratina está producida por queratinocitos. Queratina, queratinocitos, si termina en citos o en cito, significa que es la célula. ¿Ya? Súper. Y muy bien. Y para complementar, ¿qué es la queratina? Una proteína fibrosa, rica en azufre y pobre en agua, que tiene un efecto impermeabilizante en la piel y que además está compuesta por subunidades que se denominan aminoácidos. Ya ahí tenemos una super definición, chiquillas. Si esta definición se la acuerdan para el Seremi de Salud, yo creo que no nos van a poder pillar en algo tan específico, pero recordar que el Seremi de Salud generalmente pregunta cosas más generales, pero aún así nosotras como cosmetólogas tenemos que ir preparadas en temas específicos porque año a año va cambiando la prueba. Entonces puede ser que este año, por ejemplo, nos pregunten algo más específico, nosotros ya vamos preparados, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la melanina? ¿Alguien que quiera responderla? Pigmentos que dan color a la piel. Son los Perfecto, pigmentos que le dan color a la piel. Perfecto, el pigmento que protege la piel. Muy bien, buena definición. ¿Y qué más podríamos complementar? Aquí nos faltó algo. ¿Algo más para complementar la melanina? ¿Se acuerdan de los tipos de melanina? ¿Le da el color? ¿Le da el color a mi piel? Perfecto, le da el color a mi piel, producida por melanocitos. Súper bien, chiquillas. Me gusta que estemos así como interactuando. ¿Y se acuerdan de los tipos de melanina? Eumelanina y... Eumelanina. Perfecto. Y uno es un pigmento más claro, que es la EU, o la feomelanina, el más claro. Feo. La feomelanina es el pigmento más claro. Feomelanina, pigmento más claro. Eumelanina, pigmento más oscuro. Probablemente, si nosotros somos mestizos o mezclas, probablemente vamos a tener de los dos en nuestra piel, en nuestro pelo, en nuestros ojos también. Entonces, desde ese punto de vista, ya tenemos la definición, qué es la melanina, dónde se produce, en qué capa de la piel está, y además, qué tipo de melanina tenemos. O sea, imagínense todo lo que tenemos en esta definición de melanina. Ya lo estamos haciendo muy bien la respuesta de las preguntas. Y dónde se produce, me faltó solamente, creo que ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Una epidermis. La epidermis, la capa basal. Epidermis, melanocito. Ya, perfecto. Epidermis, melanocito. Ya, queratina, queratinocito, melanina, melanocito. Perfecto. Quedamos claros entonces. ¿Me podrían recordar los dos tipos de melanina? Es que no entendí bien los nombres. Sí, se llama eumelanina. A ver, vamos acá. Espera un segundito. Vamos a anotarlo acá abajito, ya, como por si la compañera no. Eumelanina, ahí se lo anoté, que es, entre comillas, el pigmento oscuro, ¿verdad? Y vamos a poner abajo feomelanina. Perdón. Feomelanina, que es el pigmento más claro. Gracias. ¿Ya? Entonces, generalmente va a depender, ¿se acuerdan de los fototipos? ¿De qué va a depender qué pigmento tengo más que otro? De los fototipos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Exactamente. Va a depender del fototipo. Generalmente los fototipos de números más bajos, como por ejemplo el fototipo 1, son personas bien blancas, pelirrojas, con más feomelanina, ¿cierto? Si hay personas con fototipo más alto o pigmentación más oscura de la piel, va a tener más eumelanina, y generalmente los que estamos entre medio,
ya los latinos estamos como una mezcla de ambos, y probablemente vamos a tener eumelanina y feomelanina en nuestra pigmentación, ¿ya? No sé si se acuerda, dígame. Sí. Es que aquí me acuerdo que había otro tipo que se llamaba tricosiderina, algo así, que es derivado de la feomelanina. ¿Cómo qué color sería? Perfecto, exactamente. Ya, muy bien la compañera, se acordó de la diapositiva, muy bien. La tricosiderina sería un derivado de del pigmento claro de la feomelanina, y probablemente los que son más pelirrojos van a tener más de ese pigmento, ¿ya? En este caso, por ejemplo, los que son como más latinos, que no somos como tan rubios ni tan pelirrojos, en este caso los que somos más latinos no tenemos tanto de ese pigmento, pero quienes sean más rubios o pelirrojos van a tener más de ese pigmento, y es un derivado de feomelanina. Muy bien, lo bueno que se acuerde de las diapositivas de la clase. ¿Algo más, chiquillas, que aportar respecto a la melanina? ¿No? Que el bronceado que produce es una reacción defensiva contra el sol. Exactamente, ¿ya? Es decir, cuando yo me expongo a la luz, finalmente lo que hago es estimular los melanocitos para que aumenten la síntesis de melanina, y desde ese punto de vista es una reacción defensiva, ¿ya? Mi cuerpo se está protegiendo de la luz y yo lo estoy exponiendo a la luz. Y recordar que esta luz que nosotros mencionamos está asociada, bueno, la luz del sol está asociada al fotoenvejecimiento, ¿ya? Y el fotoenvejecimiento en el fondo nos habla de un envejecimiento que es más acelerado de la piel y que genera más arrugas, un cambio de pigmentación en la piel, como un color cetrino amarillo, una piel más deshidratada, una piel más gruesa, una piel con los surcos más marcados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como cosmetóloga principalmente es recomendar en el fondo, si nos vamos a exponer al sol, protegernos con fotoprotector, y ojalá no recomendar así como el bronceado en el verano, sobre todo que ahora viene el verano, ya que el bronceado en el fondo es una exposición a nuestra piel y es como una aceleración del envejecimiento de nuestra piel. Entonces la idea es siempre recomendar usar filtro solar, sobre todo en niños, y en el caso que alguien quiera tener un color bronceado, recomendar como estas sesiones en donde uno se pinta, ya, como, o usar un autobronceante, o usar productos que no afecten o no aceleren el envejecimiento, ¿ya? También la idea es que va a depender del criterio de cada una, pero la idea tampoco es recomendar los solarium o las camas solares, porque eso también es un aceleramiento del fotoenvejecimiento, ¿ya? ¿Queda claro entonces eso, chicas? ¿Cómo es la discusión? ¿Sí? Hay algunas personas que dicen que la fuente de la juventud no es el uso de cremas caras o serum, sino que es solamente el uso del fotoprotector. Así que ojo, que si usted no le gustan los maquillajes o no le gustan los productos cosméticos, o solamente lo hace como a modo de realizar sesiones cosmetológicas, pero la verdad es que en su piel no le gustan aplicarse tantos productos cosméticos, el que sí o sí tiene que ir todos los días el filtro solar, ¿ya? Y hoy en día hay incluso filtros solares hidratantes, hay filtros solares despigmentantes, hay filtros solares para todo tipo de piel. Entonces, como si conoce a alguien o va a hacer una sesión cosmetológica a alguien que no le gustan mucho los productos cosméticos, pero que en el fondo tiene que utilizar algo, lo básico que tiene que aplicar, o sea, que tiene que utilizar como luego de su limpieza diaria, siempre va a ser el filtro solar, chiquillas, que para algunos son la fuente de la juventud. Entonces, si utiliza ese producto cosmético, yo le aseguro que va a tener un menor envejecimiento en su piel, ¿ya? Eso más que nada como recomendación. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, defina melanina, melanogénesis, melanoma, queratinización, queratinocito y melanocito, ¿ya? Entonces aquí tenemos un montón de preguntas. Defina melanina. La melanina ya la definimos, ¿cierto? Sí. Melanogénesis. ¿Qué será melanogénesis? ¿Chiquillas? Génesis o es la formación de la melanina. La producción. ¿Ya? Sí. Es la formación de la melanina en el melanocito. Ya en términos generales, melanogénesis es la síntesis de melanina en el melanocito. Cuando yo me pongo a la luz, estimulo la melanogénesis. Cuando yo me expongo al sol, estimulo la melanogénesis. Cuando tomo sol, estimulo la melanogénesis. ¿Ya? Y
Cuando yo no me expongo a la luz, en el fondo, la melanogénesis se mantiene normal, ¿ya? Y se mantiene mi tono de piel como el que yo siempre poseo, ¿ya? No se genera como este oscurecimiento de la piel. Por otro lado, tenemos el melanoma, ya que este es un término que no lo habíamos hablado, pero que estaría bueno conversarlo ahora. Vamos a ver, voy a dejar de compartir un poquitito. ¿Alguien sabe lo que es un melanoma, chicas? ¿O ha escuchado? Sí. Es como una hiperpigmentación, pero no sé de qué trata. Es como un color oscuro, un pigmento, así como le llamamos verruga o mancha. Vamos a verlo ahora. Voy a compartir entonces la pantalla para que veamos un melanoma. Vamos a mencionar, antes que nada, que los lunares, todos conocen lo que es un lunar, ¿verdad? No sé cómo en los otros lugares de Latinoamérica se pueden conocer como nevos o lunares, ¿ya? Acá en Chile se le habla lunares. Que los lunares en el fondo son, lo que voy a compartir ahora, los lunares son algo así como lo que vemos acá en las imágenes, ¿ya? En el fondo son algo así como una mancha oscura, ya que generalmente todos tenemos en la piel, ¿ok? No sé si, yo creo que la mayoría de nosotras tenemos en alguna parte algún lunar, ¿verdad? ¿Pero es una lesión? ¿Es como una lesión que puede ser plana, que puede ser elevada o no? Sí, lo que pasa es que los lunares, si es un poco elevado, nos quedaría la duda si es queratosis seborreica. ¿Se acuerda de la queratosis seborreica? Sí. Porque, de hecho, miren, en la imagen anterior, déjenme ver si me da. Acá, eso que está ahí, no sé si lo ven en la imagen, esto que estoy marcando con la manito, eso para mí es más que nada una queratosis seborreica. Ahora, acuérdense que nosotros no somos dermatólogos, así que finalmente ahí el diagnóstico es dermatológico. Pero desde este punto de vista, generalmente si es más elevado, podría ser una queratosis seborreica o podría ser un nevo o un lunar. Ahí el médico es el que tiene que ver y hacer el diagnóstico diferencial. Ya nosotros, generalmente, los lunares que tenemos en la piel, generalmente son planos, pero va a ser como variable. Acá vamos a poner lunares o nevos. Vamos a poner nevos. A ver si nos aparecen varias imágenes. En algunos casos, los nevos es una alteración, los nevos o los lunares son una alteración de la melanina, ¿ya? Esta alteración de la melanina en el fondo es una hipersecreción de melanina y por eso se genera este color café o este color negruzco. En algunos casos es como más negro, en algunos otros casos los lunares son más claros. Por ejemplo, acá vemos un nevo que está elevado, y aquí no es una queratosis seborreica, sino que acá es un nevo, y en algunos casos tienen pelo, en otros casos no tienen pelo, en algunos casos son planos, en otros casos son elevados. Generalmente los nevos se definen como alteración de la melanina y por eso se genera como este color oscuro, ¿ya? Profe, consulta, ¿los lunares pueden ser, o sea, planos y después puede ocurrir que crezcan? Sí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que miren, si un lunar crece, cambia de color, cambia su forma, y por ejemplo en un periodo corto de tiempo crece demasiado, lo que podría pasar es que ese lunar puede ser un lunar cancerígeno, y si es un lunar cancerígeno se denomina melanoma, ¿ya? Entonces, miren, no sé si ven este lunar que está acá a la izquierda, vamos a ver si lo podemos pinchar y verlo más grande. Dame un segundito. Pilar, entonces un lunar o nevo es una alteración de la melanina, una mancha. Y al momento en que empieza a crecer, se transforma en ¿qué? Se podría transformar en un melanoma, que es un cáncer, ¿ya? Es decir, todos nosotros que tenemos lunares en el cuerpo, se llaman nevos o lunares. Esos nevos, nosotros deberíamos año a año ir controlándolos con el dermatólogo, sobre todo si crece, cambia de color, pica o sangra. Bajo esas 4 circunstancias, yo debería año a año ir viéndome los lunares. No sé si han visto, pero cuando van al dermatólogo, el dermatólogo se pone como una especie de lupa que tiene como una luz y le ve el lunar. Ve el lunar y él ve las características del lunar. Si él ve que el lunar, por ejemplo, ha crecido mucho en un periodo de tiempo corto, pica, sangra o tiene colores diferentes, él generalmente lo que hace es extirpar el lunar porque eventualmente podría ser cancerígeno y una vez que te sacan el lunar, te hacen un estudio para saber si era cancerígeno o no. Y desde ese punto de vista, miren, vamos a leer la definición que aparece aquí. Dice, el melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel, se forma en las células melanocitos que producen melanina.
el pigmento que da el color de la piel. El melanoma también puede manifestarse en los ojos y rara vez en los órganos internos como en los intestinos. Generalmente el melanoma se da a nivel en la piel, ¿ya? La causa exacta de todos los melanomas no está clara, pero la exposición a la radiación ultravioleta UV de la luz solar, de las lámparas, de las camas solares, aumenta el riesgo de padecer melanoma. Limitar la exposición a la radiación UV puede ayudar a reducir el riesgo de tener melanoma, ¿ya? El riesgo de manifestar un melanoma, el riesgo de manifestar un melanoma parece aumentar en las personas menores de 40 años, especialmente en las mujeres. Conocer las señales de advertencia del cáncer de piel puede ayudar a asegurar que los cambios cancerosos se detecten y traten antes de que el cáncer se haya diseminado. El melanoma se puede tratar con éxito si se detecta a tiempo. Entonces, ojo que el melanoma es un lunar que ha crecido o se ha modificado físicamente y que es cancerígeno y es maligno y que eventualmente podría, ese cáncer podría ramificarse a diferentes lugares de mi cuerpo. Entonces, miren, acá vemos un lunar común y silvestre, que es como lo que la mayoría de nosotros tenemos, y por eso es importante que año a año todos nosotros como cosmetólogos recomendemos que año a año vaya a un control dermatológico para que por último le vea los lunares, ¿ya? Porque un lunar común y silvestre, si va creciendo, va cambiando de color, cambia su borde, no sé si se ve acá que este tiene como un borde bien irregular, no sé si se ve, pero tiene diferentes colores, tiene un café más claro, un café más oscuro, y si nosotros vemos que los lunares empiezan a crecer, a cambiar de color, cambiar su borde, eventualmente podría ser un melanoma, que es como lo que vemos acá, ¿ya? Entonces, ojo que la idea es que nosotros mismos vayamos controlando nuestros lunares, porque un lunar o un nevo puede pasar a ser un melanoma, y ya vimos que un melanoma es una especie de cáncer que ocurre principalmente como en la célula, que es el melanocito, que sintetiza melanina, y desde ese punto de vista es una especie de cáncer, ¿ya? Entonces queda claro... Pero, disculpa, Pili, ¿sí? ¿el melanoma se forma en el melanocito? Sí, lo que pasa es que en el fondo, ya un lunar es una alteración de la melanina. Es decir, acá el melanocito que está, por ejemplo, bajo este lunar, que es común y silvestre, ya vemos que hay un melanocito estimulado, y eso se debe a la exposición a la luz. Ya lo vimos recién. Ahora, ¿qué es lo que pasa si ese melanocito empieza a tener dentro de su ciclo de vida, o las células alrededor del melanocito, que son las células de la capa basal, empiezan a tener una alteración en su ciclo celular? Recordar que la capa basal está en las células en el ciclo celular, y además está el melanocito. Si esas células alrededor del melanocito, que tienen un ciclo celular normal, se altera y se vuelve ese ciclo celular alterado un cáncer, ¿ya? Porque finalmente el cáncer eso es, una alteración en el ciclo celular de las células, y principalmente esto ocurre en las capas basal y en la capa espinosa. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros pues vamos a ver esto que se ve acá, ¿ya? Un cáncer maligno, que nosotros no lo vamos a ver así como un tumor, sino que lo vamos a ver como esta manchita que tiene forma irregular y diferentes colores, ¿ya? Entonces, para que quede claro que finalmente, si usted, cuando usted haga un tratamiento cosmetológico y sabe que su clienta, por ejemplo, tiene un lunar o un nevo, la idea es que si usted ve que si cambia de color, pica, sangra, cambia su borde, o crece mucho en un periodo corto de tiempo, me la mande al tiro al dermatólogo, porque así es una forma de detectar un cáncer a tiempo, ¿ya? ¿Ok? ¿Queda claro entonces lo que es un melanoma? Es un cáncer de piel, que es como la evolución de un lunar, que evoluciona de manera cancerígena, y generalmente los melanomas son malignos, así que es necesario el tratamiento dermatológico. ¿Queda clara esta definición, cierto? Sí. Sí, súper. Ya, vamos a compartir para que respondamos las últimas preguntas rápidamente. Acá están. Ya, luego seguimos con las siguientes preguntas, que dice, melanoma ya lo definimos. Queratinización, ¿qué sería la queratinización, chiquillos? Chiquillas y chiquillos. La melanogénesis es el proceso de síntesis de melanina, y la queratinización es el proceso de síntesis de queratina. ¿Ya? Es como lo mismo asociado a estos, la queratinización respecto a la proteína de la queratina, y la melanina respecto al pigmento fotoprotector melanina. Un queratinocito es una célula que es capaz de sintetizar queratina. Exactamente. El melanocito es una célula que es capaz de sintetizar melanina. Dijo el epidermis, nombre cada una de las capas más profundas de la superficial. Eso se lo dejo para que lo haga en casa, ya que generalmente me mezclan
siempre cuando yo les hago hacer esta pregunta en alguna actividad o clase o prueba, generalmente siempre me mezclan la capa espinosa, la capa lúcida y la capa granulosa. Esas son siempre las que las cambian de posición, ¿ya? Para que usted ya ahora tenga claro cuáles son la más profunda es la espinosa, después viene la granulosa y después viene la lúcida y después la córnea, ¿ya? Eso tiene que aprendérselo y que no se le olvide más. Y acá se mencionan, dibuja la epidermis de la capa más profunda de la superficial y los orificios naturales. Los orificios naturales es el poro y el ostión folicular, también lo puede dibujar si es que quiere. Y dice cuál es la función de la célula de Langerhans y dónde se encuentra. La célula de Langerhans está en la capa espinosa porque es una célula viva, ya, y en la capa espinosa están las células vivas. Y no sé si recuerda, pero el nombre técnico de la célula de Langerhans es una célula presentadora de antígeno, pero eso en términos en el español significa que es un vigilante del sistema inmunológico. Si yo me corto la piel y entra algún microorganismo, ese vigilante activa la alerta del sistema inmunológico para que lleguen los demás mediadores del sistema inmunológico y así en el fondo se aísle el microorganismo y no genere una infección. Eso en términos generales, ¿ya? Chiquillas, que les quedó como más claro un poco la información, volvimos a repasar lo mismo. Espero que no haya sido muy tedioso y espero que les haya sido fructífero. ¿Sí? Si hay alguna duda o consulta, puede hacerla al tiro, la consulta o el comentario también. ¿No? ¿O sí? Profesora, yo tengo una consulta. Dígame. Hay unas alteraciones en el color de la piel que se dan en las personas diabéticas, normalmente en el cuello, en la axila, sí. Y además salen con algunos lunares que son como de color piel. Ese tipo obviamente no lo vamos a tratar nosotros sino especialistas, pero para poder atenuar una vez que eso se controle, ¿es posible atenuar ese tipo de alteraciones de la piel? Mire, la verdad es que eso que dice como en el cuello, si no me equivoco, eso se llama acantosis nigrans. Habría que ver por qué se genera esa acantosis nigrans. Habría que buscarlo. Mire, podría anotarlo y podríamos verlo, o si quiere me manda un correo y yo le busco la información y lo podemos discutir la próxima clase de consulta. Podríamos anotarlo y ver, porque yo me imagino que eso sí evoluciona bien. Ahora, habría que ver por qué razón, por qué la diabetes en sí, como aumento del azúcar en la sangre, estimularía como el melanocito y generaría como estas manchas oscuras, pero yo me imagino que como la piel naturalmente se recambia cada 28 días, eventualmente podría haber una mejora. Ahora, ojo que en las personas diabéticas, generalmente el sistema inmunológico y el recambio natural de la piel igual está como un poco afectado debido al exceso de azúcar en la sangre. Entonces, primero, habría que evaluar si esa persona diabética está controlada o no está controlada. En el caso que esté controlada, yo me imagino que habría una mejor evolución. Pero en el caso que si la persona diabética come lo que quiere, no se cuida, no hace dieta, no hace ejercicio, por supuesto que ahí probablemente va a evolucionar peor porque la patología de base que está generando ese oscurecimiento en la piel no está controlada. Ya, eso yo creo que es lo principal. Y en el caso de que la persona esté controlada, yo creo que se podría mejorar incluso como con los productos de la escuela o con algún tratamiento como despigmentante. Habría que buscarlo para la próxima clase, como por qué razón esos melanocitos de esa zona del cuello, como que se sobreestimulan y generan este oscurecimiento de la piel, o este oscurecimiento de la piel es debido a otra cosa. Ya habría que buscarlo. Para la próxima clase lo podríamos tener, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta o comentario, chiquillas? Profe, sí, con respecto a los lunares. Por lo general, los lunares, porque eso todavía no me quedó muy claro. Una persona, los lunares se forman por la exposición a la luz. Generalmente, ahora, hay personas que nacen con lunares, ¿ya? Por ejemplo, si iba a comentar, por ejemplo, a mi bebé, en estos días me di cuenta que tiene un lunar, pero es una cosa, pensé que era un sucio que tenía en la espalda, y es una manchita así como que súper diminuto, chiquitito, y ella nunca, lo tiene en la espalda, o sea, que por decir que no, que ha tomado solo, algo así, porque ni siquiera, entonces, sí se pueden hacer con... Sí, de hecho, por ejemplo, hay muchas personas que nacen con lunares en los pies, ¿ya? Y esos son los que más hay que controlar, y en verdad todos los lunares con los que yo nazco deberían ser controlados por dermatólogos, porque yo ya nací como, entre comillas, con una predisposición a que en un futuro podría ser un cáncer, va a depender cómo cuide mi piel. Entonces yo, generalmente todos los años, o
Ojalá todos los años yo pida ahora un dermatólogo, o en este caso un pediatra, para que le vea los lunares, porque es importante ver que los lunares no crezcan, ¿ya? Principalmente es eso. Generalmente uno como crece, porque se va creciendo y va desarrollando, en el caso que nació con un lunar, generalmente el lunar se va a estirar un poquito. Pero en algunos casos, por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía 2 lunares juntos, y con el tiempo se me separaron, y ahora pensé que era un lunar y son 2 lunares, y finalmente fui al dermatólogo y él me dijo que era normal y que los lunares se ven bien. Pero en el caso que esos lunares crezcan, ahí yo por supuesto tengo que ir a un dermatólogo inmediatamente, porque cuando el lunar se modifica de color, borde o textura, o crece mucho, ahí es cuando eventualmente ese lunar podría pasar a ser un nevo, o sea, perdón, un melanoma, ¿ya? Y ese melanoma eventualmente es un cáncer. Entonces ahí es cuando yo tengo que tener la alerta. Si yo tengo un lunar que no ha crecido, no ha cambiado de color y está así siempre, eventualmente igual podría ir a un control dermatológico para saber cómo lo ve un especialista, pero generalmente si no crece, no cambia de borde y no está como con diferente color, probablemente es un lunar que va a quedar ahí y no va a generar ninguna afectación en mi salud, ¿ya? Pero es importante en el fondo que niños que nazcan con lunares o niños que le aparezcan lunares, igual tienen que ir, y adultos también, tienen que ir a un control dermatológico como solamente para que usted se quede tranquila de que es un lunar que no va a pasar a ser un cáncer y que es un lunar que se ve saludable, ¿ya? A ese nivel. Eso como en términos generales, no sé si queda claro. Sí, profe, gracias. Súper, ¿ya? Bueno, chicas, ¿alguna otra consulta o duda? Entonces alcanzamos justo a pasar la clase de repaso. Vamos a quedar hasta acá y vamos a dar 5 minutitos para que hagamos una especie de break y posteriormente volvemos a la clase de consulta de química, ¿ya? Nos vemos entonces en 5 minutitos más y bueno, cualquier duda o consulta podemos hacerla en la instancia de química si es que a alguien se le olvidó hacer una pregunta o quedó con alguna duda, ¿ya? Ya, chicas, entonces 5 minutitos desde ahora ya y nos vemos para la siguiente clase.